Buenas noches. Llegamos prácticamente a la mitad del libro. Sabemos que es un poco largo, por lo que yo intento subir una parte cada semana para que no se os haga muy pesado. En esta parte, el conde se cobra sus primeras víctimas en Londres. Y el profesor Van Helsing cada vez tiene más claro lo que sucede en realidad. Capítulo 12. Del diario del Dr. Seward. Carta de Mina Harker a Lucy Westenra, sin abrir. 18 de septiembre. Mi queridísima Lucy, hemos sufrido un terrible golpe. El señor Hopkins murió repentinamente. Algunos podrán pensar que esto no es triste para nosotros, pero ambos habíamos llegado a quererlo tanto que realmente parece como si hubiésemos perdido a un padre. Yo nunca conocí ni a mi padre ni a mi madre, de tal manera que la muerte de este querido anciano ha sido un verdadero golpe para mí. Jonathan está muy abatido. No solo se siente triste, muy triste, por el querido viejo que le ha ayudado tanto en su vida y que ahora, al final, lo ha tratado como si fuera su propio hijo y le ha dejado una fortuna que para gente de nuestro modesto origen es una riqueza más allá de los sueños de avaricia. Jonathan siente también otra cosa. Dice que la gran responsabilidad que recae sobre él lo pone nervioso. Empieza a dudar de sí mismo. Yo trato de animarlo y mi fe en él le ayuda a tener fe en sí mismo. Pero es precisamente en esto como la gran impresión que ha experimentado ejerce más en él. Oh, es demasiado duro que una naturaleza tan dulce, simple, noble y fuerte como la de él, una naturaleza que le posibilitó, con la ayuda de nuestro amigo, elevarse desde simple empleado hasta el puesto que hoy tiene, se encuentre tan dañada que haya desaparecido la misma esencia de su fuerza. Perdóname, querida, si te importuno con mis problemas en medio de tu propia felicidad, pero, Lucy querida, yo debo hablar con alguien, pues el esfuerzo que hago por mantener una apariencia alegre ante Jonathan me cansa, y aquí no tengo a nadie en quien confiar. Temo llegar a Londres, como debemos hacerlo pasado mañana, pues el pobre señor Hopkins dejó dispuesto en su testamento que deseaba ser enterrado en la tumba con su padre. Como no hay ningún pariente, Jonathan tendrá que presidir los funerales. Trataré de pasar un momento a verte, querida, aunque solo sea unos minutos. Perdona nuevamente que te cause aflicciones. Con todas las bendiciones, te quiere Mina Harker. Del diario del Dr. Seward. 20 de septiembre. Solo un gran esfuerzo de voluntad y la costumbre me permiten hacer estas anotaciones hoy por la noche. Me siento demasiado desgraciado, demasiado abatido, demasiado hastiado del mundo y de todo lo que hay en él, incluida la vida misma. De tal manera que no me importaría escuchar en este mismo momento el aleteo de las alas del ángel de la muerte. Y han estado aleteando esas tenebrosas alas últimamente por algún motivo, la madre de Lucy y el padre de Arthur, y ahora... Continuemos mi trabajo. Relevé puntualmente a Van Helsing en su guardia sobre Lucy. Queríamos que Arthur también se fuese a descansar, pero al principio se negó. Solo accedió cuando le dije que lo necesitaríamos durante el día para que nos ayudara y que no debíamos agotarnos todos al mismo tiempo porque Lucy podría sufrir las consecuencias. Van Helsing fue muy amable con él. «Venga, hijo», le dijo, «venga conmigo. Usted está enfermo y débil y ha tenido muchas tristezas y muchos dolores, así mismo como un desgaste de su fuerza que nosotros conocemos bien. No debe usted estar solo, pues estar solo es estar lleno de temores y alarmas. Venga a la sala, donde hay una buena lumbre y 2 sofás. Usted se acostará en uno y yo en el otro, y nuestra compañía nos dará cierto alivio, aun cuando no hablemos, y aun en caso de que durmamos». Arthur se fue con él, echando una nostálgica mirada al rostro de Lucy, que yacía en su almohada casi más blanca que la sábana. Yacía bastante tranquila, y yo miré alrededor del cuarto para ver que todo estuviera en orden. Pude ver que el profesor había realizado en este cuarto, al igual que en el otro, su propósito de usar el ajo. Todas las guillotinas de las ventanas olían fuertemente a él, y alrededor del cuello de Lucy, sobre el pañuelo de seda que Van Helsing le había hecho usar, había tosca gargantilla hecha de las mismas olorosas flores. Lucy estaba respirando un tanto estertorosamente y su rostro estaba descompuesto, pues la boca abierta mostraba las pálidas encías.
A la tenue e incierta luz, sus dientes parecían más largos y más agudos de lo que habían estado en la mañana. En particular, debido quizá a algún juego de luz, los caninos parecían más largos y agudos que el resto. Yo me senté a su lado, y al poco tiempo ella se movió inquieta. En el mismo instante llegó una especie de sordo aleteo o arañazos desde la ventana. Fui silenciosamente hacia ella y espié por una esquina de la celosía. Había luna llena, y pude ver que el ruido era causado por un gran murciélago que revoloteaba, indudablemente atraído por la luz, aunque fuese tan tenue, y de vez en cuando golpeaba la ventana con las alas. Cuando regreso a mi asiento, vi que Lucy se había movido ligeramente y se habían desprendido las flores de ajo del cuello. Las coloqué nuevamente en su sitio lo mejor que pude y me senté, observándola. Al poco rato despertó y yo le di alimentos tal como los había prescrito Van Helsing. Solo tomó unos pocos y de mala gana. Parecía que ya no estaba con ella su antigua inconsciente lucha por la vida y la fortaleza que hasta entonces había marcado su enfermedad. Me sorprendió como un hecho curioso el que en el momento de volverse consciente ella apretara las flores de ajo contra su pecho. Ciertamente era muy raro que cuandoquiera que ella entrara en ese estado letárgico, con respiración estertórea, tratara de quitarse las flores, pero que al despertar las sujetara. No había ninguna posibilidad de cometer un error acerca de esto, pues en las largas horas que siguieron tuvo muchos períodos de sueño y vigilia, y repitió ambas acciones muchas veces. A las 6 de la mañana Van Helsing llegó a relevarme. Arthur había caído en un sopor, y bondadosamente él le permitió que siguiera durmiendo. Cuando vio el rostro de Lucy, pude escuchar la siseante aspiración de su boca, y me dijo en un susurro agudo: «Suba a la celosía, quiero luz». Luego se inclinó y con su rostro casi tocando el de Lucy, la examinó cuidadosamente. Quitó las flores y luego retiró el pañuelo de seda de su garganta. Al hacerlo retrocedió, y yo pude escuchar su exclamación: «Mein Gott», que se quedó a media garganta. Yo me incliné y miré también, y cuando lo hice un extraño escalofrío me recorrió el cuerpo. Las heridas en la garganta habían desaparecido por completo. Durante casi 5 minutos Van Helsing la estuvo mirando, con el rostro serio y crispado como nunca. Luego se volvió hacia mí y me dijo calmadamente: «Se está muriendo. Ya no le quedará mucho tiempo. Habrá mucha diferencia, créamelo, si muere consciente o si muere mientras duerme. Despierte al pobre muchacho y déjelo que venga y vea lo último. Él confía en nosotros y se lo habíamos prometido». Bajé al comedor y lo desperté. Estuvo aturdido por un momento, pero cuando vio la luz del sol entrando a través de las rendijas de las persianas, pensó que ya era tarde y me expresó su temor. Yo le aseguré que Lucy todavía dormía, pero le dije tan suavemente como pude que tanto Van Helsing como yo temíamos que el fin estaba cerca. Se cubrió el rostro con las manos y se deslizó sobre sus rodillas al lado del sofá, donde permaneció quizá un minuto con la cabeza agachada, rezando, mientras sus hombros se agitaban con el pesar. Yo lo tomé de la mano y lo levanté. «Ven», le dije, «mi querido viejo amigo, reúne toda tu fortaleza, será lo mejor y lo más fácil para ella». Cuando llegamos al cuarto de Lucy, pude ver que Van Helsing, con su habitual previsión, había estado poniendo todas las cosas en su sitio y haciendo que todo estuviera tan agradable como fuera posible. Incluso le había cepillado el pelo a Lucy, de manera que éste se desparramaba por la almohada en sus habituales rizos de oro. Cuando entramos en el cuarto, ella abrió los ojos y al verlo a él susurró débilmente: «Arthur, oh mi amor, estoy tan contenta de que hayas venido». Él se detuvo para besarla, pero Van Helsing le ordenó que se retirara. «No», le susurró, «todavía no. Sostenga su mano, le dará más consuelo». Así es que Arthur le tomó la mano y se arrodilló al lado de ella, y ella resplandeció, con todas las suaves líneas haciendo juego con la angelical belleza de sus ojos. Entonces, gradualmente, sus ojos se cerraron y se hundió en el sueño. Por un corto tiempo su pecho se elevó suavemente y subió y bajó como el de un niño cansado. Luego, insensiblemente, llegó el extraño cambio que yo había notado durante la noche.
Su respiración se volvió estertórea, abrió la boca y las pálidas encías estiradas hacia atrás hicieron que los dientes parecieran más largos y agudos que nunca. Abrió los ojos de una manera vaga, sonámbula, como inconsciente, reflejando ahora al mismo tiempo vaguedad y dureza. Y dijo en una voz suave y voluptuosa, tal como yo nunca la había escuchado en sus labios: Arthur, oh mi amor, estoy tan feliz de que hayas venido. Bésame. Arthur se inclinó ansiosamente para besarla, pero en ese mismo instante Van Helsing, quien, como yo, había estado asombrado por la voz de la joven, se precipitó sobre el novio y, sujetándolo por el cuello con ambas manos, lo arrastró hacia atrás con una fuerza que yo nunca creí pudiera poseer, y de hecho lo lanzó casi al otro lado del cuarto. Nunca en su vida, le dijo, no lo haga, por amor a su alma y a la de ella. Y luego se situó entre los dos como un león acorralado. Arthur estaba tan sorprendido que por un momento no encontró qué hacer ni qué decir, y antes de que ningún impulso de violencia pudiera apoderarse de él, se dio cuenta del lugar y de las circunstancias, y se quedó en silencio, esperando. Yo mantuve los ojos fijos en Lucy, lo mismo que Van Helsing, y vimos un espasmo de ira pasar rápidamente como una sombra por su rostro. Los agudos dientes se cerraron de golpe. Luego sus ojos se cerraron y ella respiró pesadamente. Al poco tiempo sus ojos se abrieron con toda su suavidad, y extendiendo su pobre mano pálida y delgada, tomó la pesada y oscura mano de Van Helsing. Acercándosela, la besó. «Mi verdadero amigo», dijo ella, en una débil voz, pero con un acento doloroso indescriptible. «Mi verdadero amigo y amigo de él. Oh, protéjalo y déme paz a mí». «Lo juro», dijo él solemnemente, arrodillándose al lado de ella y sosteniendo su mano, como alguien que presta juramento. Luego se volvió a Arthur y le dijo: «Venga, hijo, tome la mano de ella entre las suyas y bésela en la frente, y solo una vez». Se unieron sus ojos en vez de sus labios, y así se despidieron. Los ojos de Lucy se cerraron, y Van Helsing, que había estado observando desde cerca, tomó del brazo a Arthur y lo alejó del lecho. Luego la respiración de Lucy se volvió estertórea una vez más, y repentinamente cesó del todo. «Ya todo terminó», dijo Van Helsing. «Está muerta». Tomé a Arthur del brazo y lo conduje a la sala, donde se sentó y se cubrió la cara con las manos, sollozando como un chiquillo. Regresé al cuarto y encontré a Van Helsing mirando a la pobre Lucy, y su rostro estaba más serio que nunca. El cuerpo de ella había cambiado algo. La muerte le había regresado parte de su belleza, pues sus cejas y mejillas habían recobrado algo de sus suaves líneas. Hasta los labios habían perdido su mortal palidez. Era como si la sangre, innecesaria ya para el funcionamiento del corazón, hubiera querido mitigar en lo posible la rigidez y la desolación de la muerte. Pensamos que moría mientras estaba durmiendo, y durmiendo cuando murió. Me situé al lado de Van Helsing y le dije: «Ah, pobre muchacha, al fin hay paz para ella, es el final». Él se volvió hacia mí y dijo con grave solemnidad: «Nada de eso, ay, nada de eso, es solo el comienzo». Cuando le pregunté qué quería decir, movió la cabeza y me respondió: «No podemos hacer nada por ella todavía. Espere, ya verá usted». Capítulo 13. Del diario del doctor Seward. Continuación. Se dispuso el funeral para el día siguiente, de manera que Lucy y su madre pudieran ser enterradas juntas. Yo me encargué de todos los desagradables trámites, y el cortés empresario de pompas fúnebres me probó que sus empleados estaban afectados o bendecidos por algo de su propia gratuita suavidad. Hasta la mujer que efectuaba los últimos oficios para los muertos me comentó, de una manera confidencial, como entre compañeros de profesión, cuando hubo salido de la cámara de la muerte: «Señor, la joven es un magnífico cadáver. Es verdaderamente un privilegio atenderla». No exagero cuando digo que atender a semejantes clientes acredita a nuestro establecimiento. Noté que Van Helsing nunca se alejaba mucho. Esto era posible debido al desordenado estado de la casa. No había parientes a mano, y como Arthur tenía que estar de regreso al día siguiente para atender a los funerales de su padre,
fuimos incapaces de notificar a alguien que hubiera llevado la dirección de los asuntos. Bajo esas circunstancias, Van Helsing y yo iniciamos el examen de los papeles, etc. Mi maestro insistió en hacerse cargo de los papeles de Lucy personalmente. Yo le pregunté por qué, pues temía que él, siendo extranjero, no estuviera al tanto de los requerimientos legales ingleses y pudiera, de esta manera, por ignorancia, causar algunos contratiempos innecesarios. Él me contestó: lo sé, lo sé. Usted olvida que yo también soy abogado, además de médico. Pero esto no es de todas maneras para la ley. Usted previó claramente eso cuando evitó al forense. Yo tengo que evitar a otros además de él. Puede haber otros papeles. Al hablar, sacó de su libreta de bolsillo el memorando que había estado en el pecho de Lucy y que ella había roto mientras dormía. Cuando usted descubra algo del abogado de la difunta señora Westenra, selle todos sus papeles y escríbale hoy por la noche. Yo, por mi parte, vigilaré aquí en el cuarto y en el viejo cuarto de la señorita Lucy toda la noche, y yo mismo buscaré por lo que sea. No es bueno que sus pensamientos más íntimos vayan a manos de gente extraña. Yo me dediqué a mi parte del trabajo, y a la media hora había encontrado el nombre y la dirección del abogado de la señora Westenra, y le había escrito. Todos los papeles de la pobre dama estaban en orden. Se daban en ello órdenes explícitas respecto al lugar del entierro. No había terminado de sellar la carta cuando, para mi sorpresa, Van Helsing entró en el cuarto diciendo: «¿Puedo ayudarle, amigo John? Estoy libre y, si me lo permite, colaboraré con usted». ¿Encontró lo que buscaba?, le pregunté, a lo cual él respondió: «No busqué ninguna cosa específica, solo esperaba encontrar, y he encontrado algunas cartas y unas cuantas notas, y un diario recientemente comenzado. Pero los tengo aquí y por el momento no diremos nada de ellos. Yo veré al pobre muchacho mañana por la noche, y con su anuencia utilizaré estos documentos». Cuando terminamos el trabajo que teníamos entre manos, me dijo: «Y ahora, amigo John, creo que podemos ir a la cama. Queremos dormir, tanto usted como yo, y descansar para recuperarnos. Mañana tendremos ambos mucho que hacer, pero por la noche de hoy no hay necesidad de nosotros». Antes de retirarnos, fuimos a ver a la pobre Lucy. El empresario de pompas fúnebres había hecho un trabajo indudablemente bueno, pues el cuarto se había transformado en una pequeña chapela ardente. Había una multitud de bellas flores blancas, y la muerte había sido hecha lo menos repulsiva posible. El extremo del sudario estaba colocado sobre su cara. Cuando el profesor se inclinó y lo retiró suavemente hacia atrás, ambos nos sorprendimos de la belleza que estaba ante nosotros, dando los altos cirios de cera suficiente luz para que la notáramos. Toda la hermosura de Lucy había regresado a ella en la muerte, y las horas que habían transcurrido, en lugar de dejar trazos de los aniquiladores de la muerte, habían restaurado la belleza de la vida, de tal manera que positivamente no daba crédito a mis ojos de estar mirando un cadáver. El profesor miró con grave seriedad. No la había amado como yo, y por ello no había necesidad de lágrimas en sus ojos. Me dijo: «Permanezca aquí hasta que regrese», y salió del cuarto. Volvió con un puñado de ajo silvestre de la caja que estaba en el corredor, pero que aún no había sido abierta, y colocó las flores entre las otras, encima y alrededor de la cama. Luego tomó de su cuello, debajo de su camisa, un pequeño crucifijo de oro, y lo colocó sobre la boca de la muerta. Regresó la sábana a su lugar y salimos de la habitación. Me estaba desvistiendo en mi propio cuarto cuando, con unos golpecitos de advertencia, entró, y de inmediato comenzó a hablar. «Mañana quiero que usted me traiga, antes del anochecer, un juego de bisturíes de disección». «¿Debemos hacer una autopsia?», le pregunté. «Sí y no. Quiero operar, pero no como usted piensa. Déjeme que se lo diga ahora, pero ni una palabra a otro. Quiero cortarle la cabeza y sacarle el corazón». «Ah, usted es un cirujano y se espanta. Usted, a quien he visto sin temblor en la mano o en el corazón, haciendo operaciones de vida y muerte que hacen temblar a los otros. Oh, pero no debo olvidar, mi querido amigo John, que usted la amaba. Y no lo he olvidado, pues soy yo el que va a operar y usted no debe ayudar. Me gustaría hacerlo hoy por la noche, pero por Arthur no lo haré. Él estará libre después de los funerales de su padre mañana, y querrá verla a ella, ver eso.
Luego, cuando ella ya esté en el féretro al día siguiente, usted y yo vendremos cuando todos duerman. Destornillaremos la tapa del féretro y haremos nuestra operación. Luego lo pondremos todo en su lugar para que nadie se entere, salvo nosotros. Pero, ¿por qué debemos hacer eso? La muchacha está muerta. ¿Por qué mutilar innecesariamente su pobre cuerpo? Y si no hay necesidad de una autopsia y nada se puede ganar con ella, no se beneficia a Lucy, no nos beneficiamos nosotros, ni la ciencia, ni el conocimiento humano. ¿Por qué debemos hacerlo? Tal cosa es monstruosa. Por toda respuesta, él puso la mano sobre mi hombro y dijo después, con infinita ternura: Amigo John, me compadezco de su pobre corazón sangrante, y lo quiero más porque sangra de esa manera. Si pudiera, yo mismo tomaría la carga que usted lleva. Pero hay cosas que usted ignora y que sin embargo conocerá, y me bendecirá por saberlas, aunque no son cosas agradables. John, hijo mío, usted ha sido amigo mío desde hace muchos años, pero ¿supo usted que alguna vez yo hiciera alguna cosa sin una buena razón? Puedo equivocarme, solo soy un hombre, pero creo en todo lo que hago. ¿No fue por esto por lo que usted envió por mí cuando se presentó el gran problema? Sí. ¿No estaba usted asombrado, más bien horrorizado, cuando yo no permití que Arthur besara a su amada, a pesar de que ella se estaba muriendo, y lo arrastré con todas mis fuerzas? Sí. Sin embargo, usted vio cómo ella me agradeció, con sus bellos ojos moribundos, su voz también tan débil, y besó mi ruda y vieja mano y me bendijo. ¿Y no me oyó usted hacer una promesa a ella para que así cerrara agradecida los ojos? Sí. Bien, ahora tengo una buena razón para todo lo que quiero hacer. Muchos años usted ha confiado en mí. En las semanas pasadas usted ha creído en mí, cuando ha habido cosas tan extrañas que bien hubiera podido dudar. Confíe en mí todavía un poco más, amigo John. Si no confía en mí, entonces debo decir lo que pienso, y eso tal vez no esté bien. Y si yo trabajo, como trabajaré, no importa la confianza ni la desconfianza, sin la confianza de mi amigo en mí, trabajo con el corazón pesado. Y siento, oh, que estoy solo cuando deseo toda la ayuda y el valor que puede haber. Hizo una pausa un momento y continuó solemnemente. Amigo John, ante nosotros hay días extraños y terribles. Seamos no dos, sino uno, para poder trabajar con éxito. ¿Tendrá usted fe en mí? Tomé su mano y se lo prometí. Mientras él se alejaba, mantuve mi puerta abierta y lo observé entrar en su cuarto y cerrar la puerta. Mientras estaba sin moverme, vi a una de las sirvientas pasar silenciosamente a lo largo del corredor. Iba de espaldas a mí, por lo que no me vio, y entrar en el cuarto donde yacía Lucy. Esto me impresionó. La devoción es tan rara y nos sentimos tan agradecidos para con aquellos que la demuestran hacia nuestros seres queridos sin que nosotros se lo pidamos. Allí estaba una pobre muchacha sobreponiéndose a los terrores que naturalmente sentía por la muerte, para ir a hacer guardia solitaria junto al féretro de la patrona a quien amaba, para que la pobre no estuviese solitaria hasta que fuese colocada para su eterno descanso. Debo haber dormido larga y profundamente, pues ya era pleno día cuando Van Helsing me despertó al entrar en mi cuarto. Llegó hasta cerca de mi cama y dijo: «No necesita molestarse por los bisturíes, no lo haremos». «¿Por qué no?», le pregunté, pues la solemnidad que había manifestado la noche anterior me había impresionado profundamente. «Porque», dijo, «solo es demasiado tarde o demasiado temprano. Vea», añadió, sosteniendo en su mano el pequeño crucifijo dorado, «esto fue robado durante la noche». «¿Cómo? ¿Robado?», le pregunté con asombro. «Si usted lo tiene ahora...» «Porque lo he recobrado de la inútil desventurada que lo robó, de la mujer que robó a los muertos y a los vivos. Su castigo seguramente llegará, pero no por mi medio. Ella no sabía lo que hacía y por ignorancia solo robó. Ahora debemos esperar». Se alejó al decir esto, dejándome con un nuevo misterio en qué pensar, un nuevo rompecabezas con el cual batirme. La mañana pasó sin incidentes, pero al mediodía llegó el abogado, el señor Marquand, de Holman Hijos, Marquand and Lidderdale. Se mostró muy cordial y agradecido por lo que habíamos hecho, y nos quitó de las manos todos los cuidados relativos a los detalles.
Durante el almuerzo nos dijo que la señora Westenra había estado esperando una muerte repentina por su corazón desde algún tiempo y había puesto todos sus asuntos en absoluto orden. Nos informó que, con la excepción de cierta propiedad con título del padre de Lucy, que ahora, a falta de heredero directo, se iba a una rama distante de la familia, todo el patrimonio quedaba absolutamente para Arthur Holwood. Cuando nos hubo dicho todo eso, continuó: Francamente, nosotros hicimos lo posible por impedir tal disposición testamentaria y señalamos ciertas contingencias que podían dejar a su hija ya sea sin un centavo o no tan libre como debiera ser para actuar teniendo en cuenta una alianza matrimonial. De hecho, presionamos tanto sobre el asunto que casi llegamos a un choque, pues ella nos preguntó si estábamos o no estábamos preparados para cumplir sus deseos. Por supuesto, no tuvimos otra alternativa que aceptar. En principio, nosotros teníamos razón, y 99 veces de cada 100 hubiéramos podido probar, por la lógica de los acontecimientos, la cordura de nuestro juicio. Sin embargo, francamente, debo admitir que en este caso cualquiera otra forma de disposición hubiera resultado en la imposibilidad de llevar a cabo sus deseos, pues su hija hubiera entrado en posesión de la propiedad y, aunque ella solo le hubiera sobrevivido a su madre 5 minutos, su propiedad, en caso de que no hubiera testamento, y un testamento era prácticamente imposible en tal caso, hubiera sido tratada a su defunción como ab intestato, en cuyo caso Lord Godalming, aunque era un amigo íntimo de ellas, no podría tener ningún derecho, y los herederos, siendo parientes lejanos, no abandonarían tan fácilmente sus justos derechos, por razones sentimentales referidas a una persona totalmente extraña. Les aseguro, mis estimados señores, que estoy feliz por el resultado, muy feliz. Era un buen tipo, pero su felicidad por aquella pequeña parte, en la cual estaba oficialmente interesado, en medio de una tragedia tan grande, fue una lección objetiva de las limitaciones de la conmiseración. No permaneció mucho tiempo, pero dijo que regresaría más tarde durante el día y vería a Lord Godalming. Su llegada, sin embargo, había sido un cierto alivio para nosotros, ya que aseguraba que no tendríamos la amenaza de críticas hostiles por ninguno de nuestros actos. Se esperaba que Arthur llegara a las 5, por lo que poco antes de esa hora visitamos la cámara mortuoria, y así podía llamarse de verdad, pues ahora tanto madre como hija yacían en ella. El empresario de pompas fúnebres, fiel a su habilidad, había hecho la mejor exposición de sus bienes que poseía, y en todo el lugar había una atmósfera tétrica que inmediatamente nos deprimió. Van Helsing ordenó que se pusiera todo como estaba antes, explicando que, como pronto llegaría Lord Godalming, sería menos desgarrador para sus sentimientos ver todo lo que quedaba de su fiancé a solas. El empresario pareció afligido por su propia estupidez y puso todo empeño en volver a arreglarlo todo tal como había estado la noche anterior, para que cuando llegara Arthur se evitaran tantas malas impresiones como fuera posible. Pobre hombre, estaba desesperadamente triste y abatido. Hasta su hombría de acero parecía haberse reducido algo bajo la tensión de sus múltiples emociones. Había estado, lo sé, genuina y devotamente vinculado a su padre, y perderlo en una ocasión como aquella era un amargo golpe para él. Conmigo estuvo más afectuoso que nunca y fue dulcemente cortés con Van Helsing, pero no pude evitar ver que había alguna reticencia en él. El profesor lo notó también y me hizo señas para que lo llevara arriba. Lo hice y lo dejé a la puerta del cuarto, ya que sentí que él desearía estar completamente solo con ella. Pero él me tomó del brazo y me condujo adentro, diciéndome secamente: «Tú también la amabas, viejo amigo. Ella me contó todo acerca de ello, y no había amigo que tuviese un lugar más cercano en su corazón que tú. Yo no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por ella. Todavía no puedo pensar». Y aquí repentinamente mostró su abatimiento, y puso sus brazos alrededor de mis hombros, haciendo descansar su cabeza en mi pecho, llorando. «Oh, Jack, Jack, ¿qué haré? Toda la vida parece habérseme ido de golpe, y no hay nada en el ancho mundo por lo que desee vivir». Lo consolé lo mejor que pude. En tales casos los hombres no necesitan mucha expresión. Un apretón de manos o palmadas sobre los hombros, un sollozo al unísono, son expresiones agradables para el corazón del hombre. Yo permanecí quieto y en silencio hasta que dejó de sollozar, y luego le dije suavemente:
Ven y mírala. Juntos caminamos hacia la cama y yo retiré el sudario de su cara. Dios, qué bella estaba. Cada hora parecía ir acrecentando su hermosura. En alguna forma aquello me asombró y me asustó. Y en cuanto a Arthur, él cayó temblando y finalmente fue sacudido con la duda como si fuese un escalofrío. Después de una larga pausa, me dijo, exhalando un suspiro muy débil: «Jack, ¿está realmente muerta?». Yo le aseguré con tristeza que así era, y luego le sugerí, pues sentí que una duda tan terrible no debía vivir ni un instante más del que yo pudiera permitirlo, que sucedía frecuentemente que después de la muerte los rostros se suavizaban y aún recobraban su belleza juvenil. Esto era especialmente así cuando a la muerte le había precedido cualquier sufrimiento agudo o prolongado. Pareció que mis palabras desvanecían cualquier duda, y después de arrodillarse un rato al lado de la cama y mirarla a ella larga y amorosamente, se alejó. Le dije que ese tenía que ser el adiós, ya que el féretro tenía que ser preparado, por lo que regresó y tomó su mano muerta en la de él, la besó y se inclinó y besó su frente. Luego se retiró, mirando amorosamente sobre su hombro hacia ella a medida que se alejaba. Lo dejé en la sala y le conté a Van Helsing que Arthur ya se había despedido de su amada, por lo que fue a la cocina a decir a los empleados del empresario de pompas fúnebres que continuaran los preparativos y atornillaran el féretro. Cuando salió otra vez del cuarto, le referí la pregunta de Arthur y él replicó: «No me sorprende. Precisamente hace un momento yo dudaba de lo mismo». Cenamos todos juntos y pude ver cómo el pobre Art trataba de hacer las cosas lo mejor posible. Van Helsing guardó silencio durante todo el tiempo de la cena, pero cuando encendimos nuestros cigarrillos dijo: «Lord». Mas Arthur lo interrumpió: «No, no, eso no, por amor de Dios. De todas maneras todavía no. Perdóneme, señor, no quise ofenderlo. Es solo porque mi pérdida es muy reciente». El profesor respondió muy amablemente: «Solo usé ese título porque estaba en duda. No debo llamarlo a usted señor, y le he tomado mucho cariño. Sí, mi querido muchacho, mucho cariño. Le llamaré Arthur». Arthur extendió la mano y estrechó calurosamente la del viejo. «Llámeme como usted quiera», le dijo, «y espero que siempre tenga el título de amigo. Y déjeme decirle que no encuentro palabras para agradecerle todas sus bondades para con mi pobre amada». Hizo una pausa y luego continuó: «Yo sé que ella comprendió sus bondades incluso mejor que yo. Y si fui rudo o de cualquier forma molesto cuando usted actuó extrañamente, ¿lo recuerda?». El profesor asintió. «Debe usted perdonarme». Mi maestro contestó con solemne bondad: «Sé que fue terrible para usted darme su confianza entonces, pues para confiar en tales violencias se necesita comprender. Y yo supongo que usted no confía en mí ahora, no puede confiar, pues todavía no lo comprende. Y puede haber otras ocasiones en que yo quiera que usted confíe cuando no pueda o no deba, y todavía no llegue a comprender. Pero llegará el tiempo en que su confianza en mí será irrestricta, y usted comprenderá, como si la misma luz del sol penetrara en su mente. Entonces me bendecirá por su propio bien, por el bien de los demás y por el bien de aquella a quien juró proteger». «Y, de hecho, señor», dijo Arthur calurosamente, «confiaré en usted de todas maneras. Yo sé y creo que usted tiene un corazón noble, y es amigo de Jack, y fue amigo de ella. Haga usted lo que juzgue conveniente». El profesor se aclaró la garganta un par de veces, como si estuviese a punto de hablar, y finalmente dijo: «¿Puedo preguntarle algo ahora?». «Por supuesto». «¿Sabe usted que la señora Westenra le dejó todas sus propiedades?». «No, pobre señora, nunca pensé en ello». «Y como todo es de usted, tiene usted el derecho de hacer con ello lo que le plazca. Deseo que usted me dé su autorización para leer todos los papeles y cartas de la señorita Lucy. Créame, no es mera curiosidad. Yo tengo un motivo que, puede usted estar seguro de ello, ella habría aprobado. Aquí los tengo todos. Los tomé antes de que supiéramos que todo era de usted, para que ninguna mano extraña los tocara, para que ningún ojo extraño pudiera ver a través de las palabras en su alma. Yo los guardaré, si me lo permite. Ni usted mismo los podrá ver todavía, pero los guardaré bien».
No se perderá ni una palabra, y en tiempo oportuno se los devolveré a usted. Es una cosa dura la que le pido, pero usted lo hará, ¿no es así?, por amor a Lucy. Arthur habló sinceramente, como solía hacerlo. Doctor Van Helsing, puede usted hacer lo que desee. Siento que al decir esto estoy haciendo lo que mi Lucy habría aprobado. No lo molestaré con preguntas hasta que llegue la hora. El anciano profesor se puso en pie al tiempo que decía solemnemente: y tiene usted razón. Habrá mucho dolor para todos nosotros, pero no todo será dolor, ni este dolor será el último. Nosotros y usted también, usted más que nadie, mi querido amigo, tendremos que pasar a través del agua amarga antes de llegar a la dulce. Pero debemos ser valientes y desinteresados, y cumplir con nuestro deber. Todo saldrá bien. Yo dormí en un sofá en el cuarto de Arthur esa noche. Van Helsing no se acostó. Caminó de un lado a otro, como si estuviera patrullando la casa, y nunca se alejó mucho del cuarto donde Lucy yacía en su féretro, salpicada con las flores de ajo silvestre, que despedían, a través del aroma de las lilas y las rosas, un pesado y abrumador olor en el silencio de la noche. Del diario de Mina Harker, 22 de septiembre. En el tren hacia Exeter, Jonathan duerme. Parece que solo fue ayer cuando hice los íntimos apuntes, y sin embargo, cuánto ha transcurrido entre ellos, en Whitby y en todo el mundo ante mí. Jonathan estaba lejos y yo sin noticias de él. Y ahora, casada con Jonathan, Jonathan de procurador, socio de una empresa, rico, dueño de su negocio, el señor Hopkins muerto y enterrado, y Jonathan con otro ataque que puede perjudicarlo mucho. Algún día me puede preguntar acerca de ello. Todo va para abajo. Estoy enmohecida en mi taquigrafía. Véase lo que la prosperidad inesperada hace por nosotros, por lo que no está mal que la refresque otra vez ejercitándome un poco. El servicio fue muy simple y solemne. Solo asistimos nosotros mismos y los sirvientes, 1 o 2 viejos amigos de él, de Exeter, su agente en Londres y un caballero representando a Sir John Paxton, el presidente de la sociedad jurídica. Jonathan y yo estuvimos tomados de la mano y sentimos que nuestro mejor y más querido amigo nos había abandonado. Regresamos a la ciudad en silencio y tomamos un autobús hasta la esquina de Hyde Park. Jonathan pensó que me interesaría ir un momento al Row, por lo que nos sentamos, pero había tan poca gente ahí que era triste y desolado ver tantas sillas vacías. Nos hizo pensar en la silla vacía que teníamos en casa. Así es que nos levantamos y caminamos en dirección a Piccadilly. Jonathan me llevaba de la mano, tal como solía hacerlo antiguamente antes de que yo fuera a la escuela. A mí me parecía aquello muy osado, pues no se pueden pasar años dando clases de etiqueta y decoro a las niñas sin que la pedantería de ello lo impresione a uno un poquito. Pero era Jonathan y era mi marido, y nosotros no conocimos a nadie de los que vimos, y no nos importaba si ellos nos conocían, por lo que seguimos caminando en la misma forma. Yo estaba mirando a una muchacha muy bella, con un sombrero de rueda de carruaje, que estaba sentada en una victoria afuera de Giulianos, cuando sentí que Jonathan me apretó la mano tan fuerte que me hizo daño, y dijo como en un susurro: «Dios mío». Yo siempre estoy ansiosa por Jonathan, pues siempre temo que algún ataque nervioso pueda enfermarlo otra vez. Así es que me volví hacia él rápidamente y le pregunté qué le había molestado. Estaba muy pálido y sus ojos parecían salirse de sus órbitas, mientras, con una mezcla de terror y asombro, miraba fijamente a un hombre alto y delgado, de nariz aguileña, bigote negro y barba en punta, que también estaba observando a la muchacha bonita. La estaba mirando tan embebido que no se percató de nuestra presencia, y por ello pude echarle un buen vistazo. Su cara no era una buena cara, era dura y cruel y sensual, y sus grandes dientes blancos, que se miraban más blancos por el encendido rojo de sus labios, estaban afilados como los de un animal. Jonathan estuvo mirándolo tan fijamente que yo tuve hasta miedo de que el individuo lo notara, y temí que lo tomara a mal, ya que se veía tan fiero y detestable. Le pregunté a Jonathan por qué estaba perturbado, y él me respondió, pensando evidentemente que yo sabía tanto como él cuando lo hizo. ¿No ves quién está allí? No, querido, dije yo, no lo conozco. ¿Quién es? Su respuesta me impresionó y me llenó de ansias,
pues la dio como si no supiera que era yo su mina a quien hablaba. Es el hombre en persona. Mi pobre amado estaba evidentemente aterrorizado por algo, muy aterrorizado. Creo en verdad que si no me hubiese tenido a mí para apoyarse y para que lo sujetara, se habría desplomado. Se mantuvo mirando fijamente con asombro. Un hombre salió de la tienda con un pequeño paquete y se lo dio a la dama, quien entonces reanudó su caminata. El hombre misterioso mantuvo sus ojos fijos en la bella dama, y cuando el carruaje se alejó por Piccadilly, él siguió en la misma dirección y alquiló un cabriolé. Jonathan lo siguió con la mirada y dijo, como para sí mismo: «Creo que es el conde, pero ha rejuvenecido mucho». «Dios mío, oh Dios mío, Dios mío, si yo supiera, si yo supiera». Estaba tan nervioso que yo temí hacerle daño al hacerle preguntas, por lo que guardé silencio. Muy suavemente lo comencé a alejar del lugar, y él, asido a mi brazo, me siguió con facilidad. Caminamos un poco más y luego nos sentamos un rato en el Green Park. Era un día caluroso para ser otoño, y había un asiento bastante cómodo en un lugar sombreado. Después de mirar unos minutos fijamente al vacío, Jonathan cerró los ojos y rápidamente se sumió en un sueño, con la cabeza apoyada en mi hombro. Pensé que era lo mejor para él, y no lo desperté. Como a los 20 minutos despertó y me dijo bastante alegre: «Pero, Mina, me he quedado dormido. Oh, perdóname por ser tan desatento. Ven, nos tomaremos una taza de té en cualquier parte». Evidentemente había olvidado todo lo relacionado con el extraño forastero, de la misma manera que durante su enfermedad había olvidado todo aquello que este episodio le había recordado nuevamente. No me gustan estos ataques de amnesia. Puede causarle o prolongarle algún mal cerebral. Pero no debo preguntárselo, por temor a causarle más daño que bien. Sin embargo, debo de alguna manera conocer los hechos de su viaje al extranjero. Temo que ha llegado la hora en que debo abrir aquel paquete y saber lo que contiene. Oh, Jonathan, tú me perdonarás, lo sé, si hago mal, pero es por tu propio y sagrado bien. Más tarde. Fue un regreso triste a casa en todos aspectos. La casa vacía del querido difunto que fuera tan bondadoso con nosotros. Jonathan todavía pálido y aturdido bajo una ligera recaída de su enfermedad. Ahora un telegrama de Van Helsing, quien quiera que sea. Tengo la pena de participarle que la señora Westenra murió hace 5 días y que Lucy murió anteayer. Ambas fueron enterradas hoy. Oh, qué cúmulo de dolores en tan pocas palabras. Pobre señora Westenra, pobre Lucy, se han ido para no regresar nunca más a nosotros. Y pobre, pobre Arthur, que ha perdido una dulzura tal de su vida. Dios nos ayude a sobrellevar todos nuestros pesares. Del diario del doctor Seward, 22 de septiembre. Todo ha culminado. Arthur ha regresado a Ring y se ha llevado consigo a Quincy Morris. Qué magnífico tipo es este Quincy. Creo en lo más profundo de mi corazón que él sufrió tanto como cualquiera de nosotros dos por la muerte de Lucy. Pero supo sobreponerse a su dolor como un estoico. Si América puede seguir produciendo hombres como este, no cabe la menor duda de que llegará a ser una gran potencia en el mundo. Van Helsing está acostado, tomándose un descanso preparatorio para su viaje. Se va a ir hoy por la noche a Ámsterdam, pero dice que regresará mañana por la noche. Que solo quiere hacer algunos arreglos que únicamente pueden efectuarse en persona. Cuando regrese, si puede, se quedará en mi casa. Dice que tiene trabajo que hacer en Londres que le puede llevar cierto tiempo. Pobre viejo amigo, temo que el esfuerzo de las últimas semanas ha roto hasta su fortaleza de hierro. Durante todo el tiempo del funeral pude ver que él estaba haciendo un terrible esfuerzo por refrenarse. Cuando todo hubo pasado, estábamos parados al lado de Arthur, quien, pobrecito, estaba hablando de su parte en la operación cuando su sangre fue transferida a las venas de Lucy. Pude ver que el rostro de Van Helsing se ponía blanco y morado alternadamente. Arthur estaba diciendo que desde entonces sentía como si los dos hubiesen estado realmente casados y que ella era su mujer a los ojos de Dios. Ninguno de nosotros dijo una palabra de las otras operaciones y ninguno de nosotros la dirá jamás. Arthur y Quincy se fueron juntos a la estación y Van Helsing y yo nos vinimos para acá. En el momento que estuvimos solos en el carruaje, dio rienda suelta a un ataque regular de histeria.
Desde entonces se ha negado a admitir que fue histeria e insiste que solo fue su sentido del humor manifestándose bajo condiciones muy terribles. Rió hasta que se puso a llorar. Y yo tuve que bajar las celosías para que nadie nos pudiera ver y malinterpretar la situación. Y entonces lloró hasta que rió otra vez, y rió y lloró al mismo tiempo, tal como hace una mujer. Yo traté de ser riguroso con él, de la misma manera que se es con una mujer en iguales circunstancias, pero no dio efecto. Los hombres y las mujeres son tan diferentes en su fortaleza o debilidad nerviosa. Luego, cuando su rostro se volvió nuevamente grave y serio, le pregunté el motivo de su júbilo y por qué precisamente en aquellos momentos. Su réplica fue en cierta manera característica de él, pues fue lógica, llena de fuerza y misterio. Dijo: «Ah, usted no comprende, amigo John. No crea que no estoy triste, aunque río. Fíjese, he llorado aún cuando la risa me ahogaba. Pero no piense más que estoy solo triste cuando lloro, pues la risa hubiera llegado de la misma manera. Recuerde siempre que la risa que toca a su puerta y dice «¿Puedo entrar?» no es la verdadera risa. No, la risa es una reina y llega cuando y como quiere. No pregunta a persona alguna, no escoge tiempo o adecuación. Dice «Aquí estoy». Recuerde, por ejemplo, yo me dolí en el corazón por esa joven chica tan dulce. Yo doy mi sangre por ella, aunque estoy viejo y gastado. Di mi tiempo, mi habilidad, mi sueño. Dejo a mis otros que sufran necesidad para que ella pueda tener todo. Y sin embargo, puedo reír en su propia tumba, reír cuando la tierra de la pala del sepulturero caía sobre su féretro y decía «tut, tut» sobre mi corazón, hasta que éste retiró de mis mejillas la sangre. Mi corazón sangró por ese muchacho querido, tan de la edad en que estuviera mi propio muchacho si bendecidamente viviera, y con su pelo y sus ojos tan iguales. Vaya, ahora usted sabe por qué yo lo quiero tanto. Y sin embargo, cuando él dice cosas que conmueven mi corazón de hombre tan profundamente, y hacen mi corazón de padre nostálgico de él como de ningún otro hombre, ni siquiera de usted, amigo John, porque nosotros estamos más equilibrados en experiencias que un padre y un hijo, pues aún entonces, en esos momentos, la reina risa viene a mí y grita y ruge en mi oído. Aquí estoy, hasta que la risa viene bailando nuevamente y trae consigo algo de la luz del sol que ella me lleva a las mejillas. Oh, amigo John, es un mundo extraño, un mundo lleno de miserias y amenazas y problemas, y sin embargo, cuando la reina risa viene, hace que todos bailemos al son de la tonada que ella toca. Corazones sangrantes y secos huesos en los cementerios, y lágrimas que queman al caer. Todos bailan juntos la misma música que ella ejecuta con esa boca sin risa que posee. Y créame, amigo John, que ella es buena de venir y amable. Ah, nosotros, hombres y mujeres, somos como cuerdas en medio de diferentes fuerzas que nos tiran de diferentes rumbos. Entonces vienen las lágrimas, y como la lluvia sobre las cuerdas nos atirantan, hasta que quizá la tirantez se vuelve demasiado grande y nos rompemos. Pero la reina risa, ella viene como la luz del sol, y alivia nuevamente la tensión, y podemos soportar y continuar con nuestra labor, cualquiera que sea. No quise herirlo pretendiendo que no veía su idea, pero como de todas maneras no entendía las causas de su regocijo, le pregunté. Cuando me respondió, su rostro se puso muy serio y me dijo en un tono bastante diferente: «Oh, fue la triste ironía de todo eso, esta encantadora dama engalanada con flores, que se veía tan fresca como si estuviese viva, de modo que uno por uno dudamos de si en realidad estaba muerta. Ella yaciendo en esa fina casa de mármol en el cementerio solitario, donde descansan tantas de su clase. Yacía allí con su madre, que tanto la amaba, y a quien ella amaba a su vez, y aquella sagrada campana haciendo dong, 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 tan triste y despacio, y aquellos santos hombres, con los blancos vestidos del ángel, pretendiendo leer libros, y sin embargo, todo el tiempo sus ojos nunca estaban en una página, y todos nosotros con la cabeza inclinada. ¿Y todo para qué? Ella está muerta, así pues, ¿o no? Bien, pues por mi vida, profesor, le dije yo no veo en todo eso nada que cause risa. La verdad es que su explicación lo hace más difícil de entender todavía. Pero aunque el servicio fúnebre haya sido cómico, ¿qué hay del pobre Art y de sus problemas?
pues yo creo que su corazón se estaba sencillamente rompiendo. Justamente, ¿dijo él que la transfusión de su sangre a las venas de ella la había hecho su verdadera esposa? Sí, y fue una idea dulce y consoladora para él. Así es, pero había una dificultad, amigo John. Si así era, ¿qué hay de los otros? ¡Jo, jo! Pues esta pobre y dulce doncella es una poliándrica, y yo, con mi pobre mujer muerta para mí, pero viva para la ley de la Iglesia, aunque sin chistes, libre de todo, hasta yo, que soy fiel marido a esta actual no esposa, soy un bígamo. Pues tampoco veo aquí dónde está el chiste, dije yo, y no me sentí muy alegre con él porque estuviese diciendo esas cosas. Él puso su mano sobre mi brazo y dijo: «Amigo John, perdóneme si causo dolor. No le mostré mis sentimientos a otros cuando hubieran herido, sino solo a usted, mi viejo amigo, en quien puedo confiar. Si usted hubiera podido mirar dentro de mi propio corazón entonces, cuando yo quería reír, si usted hubiera podido hacerlo cuando la risa llegó, si usted lo pudiera hacer cuando la reina risa ha empacado sus coronas y todo lo que es de ella, pues se va lejos, muy lejos de mí, y por un tiempo largo, muy largo, tal vez usted quizás se compadeciera de mí más que nadie». Me conmovió la ternura de su tono y le pregunté por qué. «Porque yo sé». Y ahora estamos todos regados, y durante muchos largos días la soledad se va a sentar sobre nuestros techos con las alas desplegadas. Lucy descansa en la tumba de su familia, un señorial mausoleo en un solitario cementerio, lejos del prolífico Londres, donde el aire es fresco y el sol se levanta sobre el Hampstead Hill, y donde las flores salvajes crecen según su propio acuerdo. Así es que puedo terminar este diario, y solo Dios sabe si alguna vez comenzaré otro. Si lo comienzo, o si tan solo vuelvo a abrir este otra vez, tratará con gente diferente y con temas diferentes, pues aquí, al final, donde se narra el romance de mi vida, aquí vuelvo yo a tomar el hilo de mi trabajo cotidiano, y lo digo triste y sin esperanza. Gaceta de Westminster, 25 de septiembre. Un misterio de Hampstead. La vecindad de Hampstead está de momento siendo acosada por una serie de sucesos que parecen correr en líneas paralelas con aquellos que fueron conocidos por los escritores de titulares como El horror de Kensington, o La asesina del puñal, o La mujer de negro. Durante los últimos 2 o 3 días han acontecido varios casos de pequeños niños que vagabundean de su hogar o se olvidan de regresar de su juego en el brezal. En todos estos casos, los niños han sido demasiado pequeños como para poder dar adecuadamente una explicación inteligible de lo sucedido, pero el consenso de sus culpas es que han estado con la dama fanfarrona. Siempre ha sido tarde por la noche cuando se ha notado su ausencia. Y en 2 ocasiones los niños no han sido encontrados sino hasta temprano a la mañana siguiente. En el vecindario se supone generalmente que, como el primer niño perdido dio como su razón de haberse ausentado que una dama fanfarrona le había pedido que se fuera con ella a dar un paseo, los otros han recogido la frase y la han usado en su debida ocasión. Esto es tanto más natural cuanto el juego favorito de los pequeñuelos es actualmente atraerse unos a otros mediante engaños. Un corresponsal nos escribe que ver a los chiquilines pretendiendo ser la dama fanfarrona es verdaderamente divertido. Dice que algunos de nuestros caricaturistas debieran tomar una lección en ironía de lo grotesco comparando la realidad y el teatro. Solo es de acuerdo con los principios generales de la naturaleza humana que la dama fanfarrona deba ser el papel popular en estas representaciones al fresco. Nuestro corresponsal dice ingenuamente que ni Ellen Terry podría ser tan felizmente atractivo como pretenden ser algunos de estos pequeñuelos de cara arrugada, e incluso se imaginan que son. Sin embargo, posiblemente hay un lado serio de la cuestión, pues algunos de los niños, de hecho todos los que han sido perdidos durante la noche, han estado ligeramente rasgados o heridos en la garganta. Las heridas parecen tales que pudieran haber sido hechas por una rata o un pequeño perro, y aunque individualmente carecen de mucha importancia, tienden a mostrar que cualquiera que sea el animal que las causa, tiene un sistema o método propio. La policía del lugar ha sido instruida para que mantenga una aguda vigilancia sobre niños vagabundos, especialmente si son muy jóvenes, en los alrededores y dentro del brezal de Hampstead.
y también por cualquier perro vagabundo que ande en los alrededores. Gaceta de Westminster, 25 de septiembre. Extra especial. El horror de Hampstead, otro niño herido, la dama fanfarrona. Acabamos de recibir noticias de que otro niño perdido anoche solo pudo ser encontrado tarde esta mañana bajo un arbusto de retama en el lado de Sutter's Hill, del brezal de Hampstead, que es, tal vez, menos frecuentado que las otras partes. Tenía las mismas diminutas heridas en la garganta que han sido notadas en otros casos. Estaba terriblemente débil y parecía bastante extenuado. También él, cuando se hubo recuperado parcialmente, tuvo la misma historia de haber sido engañado a irse por la dama fanfarrona. Capítulo 14. Del diario de Mina Harker. 23 de septiembre. Jonathan ha mejorado después de una mala noche. Estoy contenta de que tenga bastante trabajo que hacer, pues eso le mantiene la mente alejada de cosas terribles. Y, estoy feliz de que ahora ya no esté abrumado por la responsabilidad de su nueva posición. Yo sabía que sería fiel a sí mismo, y ahora estoy orgullosa de ver a mi Jonathan elevándose hasta las alturas de su avanzada posición y manteniendo el paso en toda forma con los deberes que recaen sobre él. Estará fuera de casa todo el día hasta tarde, pues dijo que no regresaría a la hora de comer. He terminado mis quehaceres domésticos, por lo que tomaré su diario extranjero y me encerraré en mi cuarto para leerlo. 24 de septiembre. No tuve ánimos de escribir anoche. Ese terrible registro de Jonathan me sobresaltó. Pobre querido mío, ¿cómo debe haber sufrido, sea verdad o solo su imaginación? Me pregunto si hay alguna verdad en todo eso. ¿Tuvo primero la fiebre cerebral y luego escribió todas esas cosas terribles, o había otra causa para todo ello? Supongo que nunca lo sabré, pues no me atrevo a abrir conversación sobre el tema con él. Y sin embargo, ese hombre que vio ayer parecía estar bastante seguro de él. Pobre Jonathan, supongo que fue el funeral lo que le intranquilizó y envió su mente de regreso en una cadena de pensamientos. Él mismo lo cree todo. Recuerdo cómo en nuestro día de casamiento dijo: a menos que algún solemne deber caiga sobre mí para hacerme regresar a las amargas horas, dormido o despierto, loco o cuerdo. Parece haber a través de esto un hilo de continuidad. Ese terrible conde iba a venir a Londres. Si así fuera y viniera a Londres con sus prolíficos millones. Puede haber un deber solemne, y si llega ese deber no debemos encogernos ante él. Yo estaré preparada. Tomaré mi máquina de escribir en este mismo momento y comenzaré la transcripción. Entonces estaremos listos para otros ojos si es necesario. Y si así se quiere, entonces, tal vez, si estoy lista, el pobre Jonathan no necesita sobresaltarse, pues yo puedo hablar por él y no dejar nunca que se moleste o preocupe por el asunto para nada. Si alguna vez Jonathan se sobrepone a su nerviosismo, puede ser que quiera decirme todo, y yo puedo hacerle preguntas y averiguar las cosas, y ver cómo puedo consolarlo. Carta de Van Helsing a la señora Harker, 24 de septiembre, confidencial. Querida señora, le ruego que perdone que le escriba, ya que soy un amigo tan lejano, y que le envié las malas noticias de la muerte de la señorita Lucy Westenra. Por la bondad de Lord Godalming tengo poder para leer sus cartas y papeles, pues estoy profundamente interesado en ciertos asuntos vitalmente importantes. En ellos encuentro algunas cartas de usted, que muestran cuán gran amiga era usted de ella y cómo la quería. Oh, señora Mina, por ese amor yo le imploro que me ayude. Por el bien de otros le pido, para evitar mucho mal y para evitar muchos y muy terribles trastornos que pueden ser mucho mayores de lo que usted se imagina, ¿me concedería usted una entrevista? ¿Puede usted confiar en mí? Soy amigo del doctor John Seward y de Lord Godalming. Ese era el Arthur de la señorita Lucy. De momento debo guardar estricta reserva. Yo acudiría a Exeter a verla a usted inmediatamente si usted me dice que puedo tener el honor de verla, y dónde y cómo. Señora, le imploro perdón. He leído sus cartas para la pobre Lucy, y sé cuán buena es usted, y cómo sufre su marido. Por eso le ruego, si puede ser, no le diga nada a él, pues pudiera causarle daño. Otra vez le pido perdón y quedo de usted respetuosamente Van Helsing. Telegrama de la señora Harker al doctor Van Helsing.
25 de septiembre. Venga hoy tren 10:15 si puede alcanzarlo. Puedo recibirlo en cualquier momento que usted llegue. Wilhelmina Harker. Del diario de Mina Harker, 25 de septiembre. No puedo evitar sentirme terriblemente ansiosa a medida que se acerca la hora de la visita del doctor Van Helsing, pues espero que me iluminará sobre la triste experiencia de Jonathan. Y como él ha atendido a la pobre Lucy en su última enfermedad, me puede contar muchas cosas acerca de ella. Esa es la razón por la que viene. Es debido a Lucy y a su sonambulismo, y no acerca de Jonathan. Entonces nunca sabré la verdadera realidad. ¡Qué tonta soy! Ese horroroso diario se apodera de mi imaginación y tiñe todo con algo de su propio color. Por supuesto que es algo acerca de Lucy. La enfermedad le volvió a la pobrecita y la terrible noche en el acantilado debe haberla enfermado. Debido a todos los asuntos que tengo entre manos, ya casi había olvidado cómo había estado enferma después. Ella debe haberle contado a él su aventura de sonámbula en el acantilado, y que yo sabía todo acerca de ello. Y ahora él quiere que yo le diga lo que sé, de manera que él pueda entenderlo. Espero haber obrado bien al no decirle nada a la señora Westenra. Nunca me podría perdonar a mí misma si algún acto mío, aunque fuese por descuido, le hubiese causado daño a mi pobre Lucy. Espero también que el doctor Van Helsing no me culpe a mí. He tenido tantos problemas y tanta ansiedad últimamente que siento no poder soportar más de momento. Supongo que a todos nos hace bien llorar de vez en cuando. Las lágrimas limpian el ambiente, así como la lluvia. Tal vez fue la lectura del diario de ayer lo que me inquietó, y luego Jonathan se fue hoy por la mañana para no regresar durante un día entero y la noche, siendo esta la primera vez que nos separamos desde nuestro casamiento. Realmente espero que mi amado esposo pueda cuidarse y que no ocurra nada que lo intranquilice. Son las 2 de la tarde y el doctor estará por llegar. No le diré nada del diario de Jonathan, a menos que él me lo pregunte. Celebro ahora haber pasado a máquina mi diario, para que, en caso de que me pregunte algo sobre Lucy, yo pueda entregárselo a él. Eso ahorrará muchas preguntas. Más tarde. Ha venido y ya se fue. Oh, qué encuentro más extraño y cómo hace que todo gire en mi cabeza. Me siento como si estuviera en un sueño. ¿Puede ser todo posible, o siquiera parte de ello? Si yo no hubiese leído primero el diario de Jonathan, jamás habría aceptado ni siquiera una posibilidad. Pobre, pobre querido Jonathan, ¿cómo debe haber sufrido? Quiera Dios que todo esto no lo vuelva a intranquilizar. Yo trataré de salvarlo de ello, pero incluso puede ser un consuelo o ayuda para él, aunque sea muy terrible y horroroso en sus consecuencias, el saber con certeza que sus ojos, sus oídos y su cerebro no lo engañaron y que todo es realidad. Puede ser que sea la duda la que lo inquiete. Que cuando la duda termine, independientemente de la verdad, vigilia o sueño, estará más satisfecho y más capaz de soportar la impresión. El doctor Van Helsing debe ser un hombre bueno y además inteligente, si es amigo de Arthur y del doctor Seward, y si ellos lo trajeron de Holanda solo para que cuidara a Lucy. Tengo la impresión, después de haberlo visto, de que es bueno, amable y noble. Cuando regrese mañana le preguntaré acerca de Jonathan, y entonces ojalá que toda esta tristeza y ansiedad nos conduzca a un desenlace feliz. Yo solía pensar que me gustaban las entrevistas. El amigo de Jonathan en las noticias de Exeter le dijo que la memoria era todo en un trabajo como ese, que uno debe ser capaz de escribir exactamente casi todas las palabras que se dicen, aunque posteriormente se tenga que refinar algo. Esta fue una entrevista rara. Trataré de registrarla verbatim. Eran las 2:30 de la tarde cuando llamaron a la puerta. Hice de tripas corazón y esperé. Poco después, Mary abrió la puerta y anunció: «El doctor Van Helsing». Me puse en pie e hice una inclinación de cabeza, y él se acercó a mí. Es un hombre de peso medio, fornido, de hombros echados hacia atrás, pecho amplio y profundo, y el cuello bien asentado sobre el tronco, tal como la cabeza sobre el cuello. Su cabeza me impresionó inmediatamente como indicativa de fuerza de pensamiento e inteligencia. La cabeza es noble, de regular tamaño, amplia y ancha detrás de las orejas. El rostro, afeitado, muestra un mentón duro y cuadrado, una boca larga, resuelta e inquieta, una nariz de tamaño regular,
más bien recta, pero con ventanas muy sensibles, que parecen dilatarse a medida que caen las espesas cejas y que se aprieta la boca. La frente es amplia y fina, levantándose al principio casi recta y luego echándose hacia atrás sobre dos protuberancias muy separadas. Es una frente en la que el pelo rojizo no puede caer sobre ella, sino que naturalmente cae hacia atrás o hacia los lados. Los ojos azul oscuro están muy separados y son rápidos y tiernos o serios, según el estado de ánimo del hombre. Me dijo: «¿La señora Harker?». Incliné la cabeza, asintiendo. «¿Fue usted la señorita Mina Murray?». Asentí nuevamente. «Es a Mina Murray a quien vengo a ver, a la que fue amiga de la infortunada, querida Lucy Westenra. Señora Mina, en nombre de la muerta vengo». «Caballero», dije yo, «no puede usted tener mejor carta de presentación que haber sido amigo y médico de Lucy Westenra». Y le extendí la mano. Él la tomó y dijo tiernamente: «Oh, señora Mina, yo sé que la amiga de esa pobre muchachita debe ser buena, pero todavía tenía que saber». Terminó su discurso haciendo una reverencia cortés. Yo le pregunté para qué me quería ver, por lo que él comenzó de inmediato: «He leído sus cartas a la señorita Lucy. Perdóneme, pero yo tenía que comenzar las investigaciones en algún lado, y no había nadie a quien preguntar. Sé que usted estuvo con ella en Whitby. Ella algunas veces llevó un diario. No necesita usted mirar sorprendida, señora Mina. Lo comenzó después de que usted se hubo venido y era una imitación del suyo. Y en ese diario ella rastrea por inferencias ciertas cosas relacionadas con un sonambulismo y anota que usted la salvó. Con gran perplejidad entonces yo vengo a usted y le pido, abusando de su mucha amabilidad, que me diga todo lo que pueda recordar acerca de eso. Creo que le puedo decir a usted, doctor Van Helsing, todo lo que sucedió». «Ah, entonces usted tiene buena memoria para los hechos, para los detalles. No siempre sucede lo mismo con todas las jóvenes». «No, doctor, pero sucede que escribí todo lo que sucedía. Puedo mostrárselo, si usted quiere». «Oh, señora Mina, se lo agradezco mucho. Me honrará y me ayudará usted muchísimo». No pude evitar la tentación de hacerle una broma. Supongo que ese es el gusto de la manzana original que todavía permanece en nosotras, de tal manera que le entregué el diario estenográfico. Él lo tomó, haciendo una reverencia de agradecimiento, y me dijo: «¿Puedo leerlo?». «Si usted quiere», le respondí tan modestamente como pude. Él lo abrió y durante un instante su rostro se fijó en el papel. Luego se puso en pie e hizo una reverencia. «Oh, usted es una mujer muy lista», me dijo él. «Desde hace tiempo sabía que el señor Jonathan era un hombre de muchos merecimientos. Pero vea, su mujer no le va a la zaga. ¿Y no me haría usted el honor de ayudarme a leer esto? Ay, no sé taquigrafía». Para aquel tiempo ya mi broma había pasado y me sentí casi avergonzada, de manera que tomé la copia mecanográfica de mi cesto de costura y se la entregué. «Perdóneme», le dije, «no pude evitarlo, pero yo había estado pensando que era algo acerca de la querida Lucy que usted deseaba preguntarme, y para que usted no tenga que esperar mucho tiempo, no de mi parte, sino porque yo sé que el tiempo debe ser precioso para usted, he sacado una copia de esto a máquina para usted». La tomó y sus ojos brillaron. «Es usted muy amable», dijo. «¿Puedo leerlo ahora? Quizá me gustaría hacerle unas preguntas después de haberlo leído». «No faltaba más», le dije yo. «Léalo todo mientras yo ordeno la comida, y luego me puede usted preguntar lo que quiera, mientras comemos». Hizo una reverencia y se acomodó en una silla, de espaldas a la luz, y se absorbió en los papeles mientras yo iba a ver cómo estaba la comida, principalmente para dejarlo leer a sus anchas. Cuando regresé lo encontré caminando rápidamente de uno a otro lado del cuarto, con el rostro todo encendido de emoción. Se dirigió rápidamente hacia mí y me tomó ambas manos. «Oh, señora Mina», me dijo, «¿cómo puedo decirle lo que le debo? Este papel es claro como el sol, me abre las puertas. Estoy aturdido, deslumbrado por tanta luz, y sin embargo, unas nubes rondan siempre detrás de la luz. Pero eso usted no lo comprende, no lo puede comprender. Oh, pero le estoy muy agradecido. Es usted una mujer muy lista. Señora», agregó esta vez con tono solemne,
Si alguna vez Abraham Van Helsing puede hacer algo por usted o los suyos, espero que usted me lo comunique. Será un verdadero placer y una dicha si puedo servirle a usted como amigo, pero con todo lo que he sabido, todo lo que puedo hacer para usted y los que usted ama. Hay oscuridades en la vida y hay claridades. Usted es una de esas luces. Usted tendrá una vida feliz y una vida buena, y su marido será bendecido en usted. Pero, doctor, usted me alaba demasiado y no me conoce. No la conozco. Yo, que ya soy un viejo, y toda mi vida he estudiado a hombres y mujeres. Yo, que he hecho del cerebro y de todo lo que con él se relaciona y de todo lo que surge de él mi especialidad. Y he leído su diario, que usted tan bondadosamente ha escrito para mí, y que respira en cada línea veracidad. Yo, que he leído su carta tan dulce para la pobre Lucy, contándole de su casamiento y confiándole sus cuitas. ¿Cómo no la voy a conocer? Oh, señora Mina, las buenas mujeres dicen toda su vida, y día a día, hora por hora y minuto a minuto, muchas cosas que los ángeles pueden leer. Y nosotros, los hombres que deseamos saber, tenemos dentro algo de ojos de ángel. Su marido es de muy noble índole, y usted también es noble, pues confía, y la confianza no puede existir donde hay almas mezquinas. ¿Y su marido, dígame, está bien? ¿Ya cesó la fiebre y está fuerte y contento? Aquí vi yo una oportunidad para consultarlo acerca de Jonathan, por lo que dije. Ya casi se había alentado, pero se ha puesto muy inquieto por la muerte del señor Hopkins. El médico me interrumpió. Oh, sí, ya lo sé, leí sus últimas 2 cartas. Yo continué. Supongo que esto lo puso nervioso, pues cuando estuvimos el jueves en la ciudad sufrió una especie de impresión. Un susto, y después de la fiebre cerebral tan cercana. Eso no es bueno. ¿Qué clase de susto fue? Pensó que vio a alguien que le recordaba cosas terribles, acontecimientos que le causaron la fiebre cerebral. Y al decir aquello, toda la historia pareció sobrecogerme repentinamente. La lástima por Jonathan, el horror que había experimentado, todo el aterrador misterio de su diario y el temor que me había estado rondando desde entonces, todo se me representó en tumulto. Supongo que yo estaba histérica, pues caí de rodillas y levanté mis 2 manos hacia él, implorándole que curara a mi marido y lo dejara sano otra vez. Él me tomó de las manos y me levantó, y me hizo sentarme en el sofá, sentándose él a mi lado. Me sujetó las manos en las suyas y me dijo con una indecible ternura: «Mi vida es yerma y solitaria, y tan llena de trabajo que no he tenido mucho tiempo para la amistad. Pero desde que he sido llamado aquí por mi amigo John Seward, he llegado a conocer a tanta gente buena y he visto tanta nobleza que siento más que nunca, y esto ha ido creciendo al avanzar mis años, la soledad de mi vida. Créame, entonces, que yo vengo aquí lleno de respeto por usted, y usted me ha dado esperanza. Esperanza no de lo que yo estoy buscando, sino de que todavía quedan mujeres buenas para hacer la vida feliz. Mujeres buenas, cuyas vidas y cuyas verdades pueden ser buenas lecciones para los hombres del mañana. Estoy muy contento de poderle ser útil a usted, pues si su marido sufre dentro de los dominios de mis estudios y experiencias. Le prometo a usted que haré con gusto todo lo que pueda por él, todo lo que pueda por hacer su vida más fuerte y que también la vida de usted sea feliz. Ahora debe usted comer. Está usted agotada y tal vez emocionada. A su esposo no le gustará verla pálida, y lo que no le gusta de la que ama no es bueno para él. Por lo tanto, por amor a él, debe usted comer y sonreír. Ya me lo ha dicho usted todo acerca de Lucy, así es que ahora no hablaremos sobre ello, pues puede molestarla. Me quedaré esta noche en Exeter, pues quiero pensar mucho sobre lo que usted me dijo, y cuando haya pensado le haré a usted preguntas, si me lo permite. Y luego también me contará usted los problemas de su esposo tanto como pueda, pero todavía no. Ahora debe comer, después hablaremos largo y tendido. Después de la comida, cuando ya habíamos regresado a la sala, me dijo: «Y ahora cuénteme acerca de él». En el momento en que iba a comenzar a hablarle a este gran hombre, empecé a sentir miedo de que creyese que yo era una tontuela y Jonathan un loco, siendo su diario tan extraordinariamente extraño, y por un momento dudé cómo proseguir. Pero él
fue muy dulce y amable, y me había prometido tratar de ayudarme, por lo que tuve confianza en él y le dije: «Doctor Van Helsing, lo que yo tengo que decirle a usted es muy raro, pero usted no debe reírse de mí ni de mi marido. Desde ayer he estado en una especie de fiebre de incertidumbre. Debe tener usted paciencia conmigo y no creer que soy tonta por haber creído algunas cosas muy raras». Él me volvió a tranquilizar con sus maneras y sus palabras cuando dijo: «Oh, mi querida amiga, si usted supiera qué raro es el asunto por el cual yo estoy aquí, entonces sería usted la que reiría. He aprendido a no pensar mal de las creencias de cualquiera, por más extrañas que sean. He tratado de mantener una mente abierta, y no son las cosas ordinarias de la vida las que pueden cerrarlas, sino las cosas extrañas. Las cosas extraordinarias, las cosas que lo hacen dudar a uno si son locura o realidad. Gracias, gracias, mil veces gracias. Me ha quitado usted un peso de la mente. Si usted me lo permite, yo le daré un papel para que lo lea. Es largo, pero lo he mecanografiado. En él está descrito mi problema y el de Jonathan. Es una copia del diario que llevó mientras estuvo fuera del país y de todo lo que sucedió. No me atrevo a decir nada de él. Usted debe leerlo por su cuenta y juzgar. Y después de lo que haya visto, tal vez sea usted tan amable de decirme lo que piensa acerca de él. Lo prometo, me dijo, al tiempo que yo le entregaba los papeles. En la misma mañana, tan pronto como pueda, vendré a verla a usted y a su marido, si me lo permite. Jonathan estará aquí a las 11:30, y usted debe venir a comer con nosotros y verlo a él entonces. Podría usted tomar el tren rápido de las 3:34, que lo dejará en Paddington antes de las 8. Se quedó sorprendido sobre mi conocimiento del horario de trenes, pero no sabe que he aprendido de memoria todos los trenes que salen y llegan a Exeter, de manera que pueda ayudarle a Jonathan en caso de que él tenga prisa. Así es que tomó los papeles consigo y se fue, y yo estoy sentada pensando no sé qué. Carta manuscrita de Van Helsing a la señora Harker. 25 de septiembre, 6 de la tarde. Querida señora Mina, he leído el maravilloso diario de su marido. Usted puede dormir sin duda. Extraño y terrible como es verdad. Yo podría apostar mi vida a ello. Puede ser peor para otros, pero para usted y él no hay amenaza. Él es un tipo muy noble, y permítame decirle, por la experiencia de hombres, que uno que hiciera como hizo él, bajando por la pared y entrando por ese cuarto, y entrando por segunda vez, no es alguien que pueda ser perjudicado permanentemente por una impresión. Su cerebro y su corazón están muy bien. Esto lo juro, antes de siquiera haberlo visto. Por lo tanto, tranquilícese. Tendré muchas preguntas que hacerle sobre otras cosas. Estoy muy contento de poder llegar hoy a verlos, pues de golpe he aprendido tantas cosas que otra vez estoy deslumbrado. Deslumbrado más que nunca, y debo pensar. Su fiel servidor, Abraham Van Helsing. Carta de la señora Harker al doctor Van Helsing. 25 de septiembre, 6:30 p.m. Mi querido doctor Van Helsing. Mil gracias por su amable carta, que me ha quitado un gran peso de la mente. Y sin embargo, a decir verdad, qué cosas más terribles hay en el mundo, y qué cosas más horrorosas si ese hombre, ese monstruo, está realmente en Londres. Temo pensarlo. En estos momentos, mientras escribía, he recibido una llamada de Jonathan, diciéndome que sale de Launceston con el tren de las 6:25, hoy por la noche, y que estará aquí a las 10:18 para que yo no tenga miedo por la noche. Entonces, ¿podría usted, en vez de venir a comer con nosotros mañana, pasar a desayunarse a las 8 de la mañana si no es muy temprano para usted? Si tiene prisa, puede irse con el tren de las 10:30, que lo dejará en Paddington a las 2:35. No me conteste esta, pues en caso de que no tenga noticias de usted, sabré que vendrá a desayunarse con nosotros. Quedo de usted, su fiel y agradecida amiga, Mina Harker. Del diario de Jonathan Harker, 26 de septiembre. Yo creí que nunca volvería a escribir en este diario, pero ha llegado la hora. Cuando llegué a casa anoche, Mina ya había preparado la cena, y cuando terminamos de cenar me refirió la visita de Van Helsing, y de que le había entregado a él copias mecanográficas de los diarios, y de que había estado muy preocupada por mí. Me mostró que en la carta del doctor se aseguraba que todo lo que yo había escrito era verdad.
Me parece que eso ha hecho un nuevo hombre de mí. Lo que verdaderamente me atormentaba era la duda acerca de la realidad de todo el asunto. Me sentía impotente, en la oscuridad, y desconfiado. Pero ahora que sé, no le tengo miedo ni siquiera al conde. Ha logrado, a pesar de todo, realizar sus designios de llegar a Londres, y seguramente fue a él a quien vi. Ha rejuvenecido, pero ¿cómo? Van Helsing es el hombre que puede desenmascararlo y perseguirlo, si es como Mina me lo ha descrito. Estuvimos despiertos hasta muy tarde y hablamos sobre todo esto. Mina se está vistiendo y yo iré dentro de unos minutos al hotel a buscar al doctor. Creo que se asombró de verme. Cuando entré en la habitación en que se encontraba y me presenté, me tomó por un hombro, volvió mi cabeza hacia la luz y dijo, después de un detenido escrutinio: «Pero la señora Mina me dijo que usted está enfermo y bajo una fuerte impresión». Fue muy divertido oír que este anciano de rostro fuerte y amable llamara a mi esposa señora Mina. Sonreí y le dije: «Estaba enfermo y tuve una fuerte impresión, pero usted ya me curó». «¿Y cómo?». «Mediante su carta a Mina, anoche. Yo sentía incertidumbre y entonces todo tomaba un halo de sobrenaturalidad y yo no sabía en qué confiar, ni siquiera en la evidencia de mis sentidos. No sabiendo en qué confiar, no sabía tampoco qué hacer, y entonces solo podía mantenerme trabajando en lo que hasta aquí había sido la rutina de mi vida. La rutina cesó de serme útil y yo desconfié de mí mismo. Doctor, usted no sabe lo que es dudar de todo, incluso de uno mismo. No, usted no lo sabe, usted no podría saberlo con esas cejas que tiene. Pareció complacido y rió mientras dijo: «Así es que usted es un fisonomista. Cada hora que pasa aprendo algo más aquí. Voy a desayunarme con ustedes con mucho gusto y, oh señor, usted permitirá una alabanza de un viejo como yo, pero usted tiene una mujer que es una bendición». Yo escucharía alabanzas de él para Mina durante un día entero, por lo que simplemente hice un movimiento con la cabeza y guardé silencio. Ella es una de las mujeres de Dios, confeccionadas por sus propias manos para mostrarnos a los hombres y a otras mujeres que existe un cielo en donde podemos entrar y que su luz puede estar aquí en la tierra. Tan veraz, tan dulce, tan noble, tan desinteresada, y eso, permítame decirle a usted, es mucho en esta edad tan escéptica y egoísta. Y usted, señor, he leído todas las cartas para la pobre señorita Lucy, y algunas de ellas hablan de usted, de tal manera que por medio del conocimiento de otros lo conozco a usted desde hace algunos días, pero he conocido su verdadera personalidad desde anoche. Me dará usted su mano, ¿verdad que sí? Y seamos amigos para toda la vida». Nos estrechamos las manos y él se comportó tan serio y tan amable que por un momento me sentí sofocado. «Y ahora», dijo él, «¿podría pedirle un poco de ayuda más? Tengo que llevar a cabo una gran tarea y al principio debo saber algo más. En eso me puede ayudar usted. ¿Puede usted decirme qué pasó antes de irse usted a Transilvania? Más tarde puede ser que le pida más ayuda, de diferente índole, pero de momento con esto bastará». «Mire, un momento, señor», le dije. «¿Lo que usted tiene que hacer está relacionado con el conde?». «Lo está», me dijo solemnemente. «Entonces estoy con usted en cuerpo y alma. Como va a partir en el tren de las 10:30, no tendrá usted tiempo para leerlos, pero le traeré el rollo de papeles. Puede llevárselos y leerlos en el tren durante el viaje». Después del desayuno lo acompañé a la estación. Cuando nos estábamos despidiendo, dijo: «Tal vez vendrá usted a la ciudad cuando yo lo llame, y traiga también a la señora Mina. Ambos llegaremos cuando usted nos lo pida». Yo le había comprado los periódicos de la mañana y los periódicos de Londres de la noche anterior, mientras hablábamos por la ventanilla del coche, esperando que el tren partiera. Él comenzó a hojearlos. Sus ojos parecieron repentinamente captar algo en uno de ellos, la Gaceta de Westminster. Yo lo reconocí por el color y se puso bastante pálido. Leyó algo intensamente, murmurando para sí mismo: «Mein Gott, mein Gott, tan pronto, tan pronto». No creo que se acordase de mí en esos momentos. En esos mismos instantes sonó el silbato y el tren arrancó. Esto pareció volverlo en sí y se inclinó por la ventanilla agitando su mano y gritando: «Recuerdos a la señora Mina. Escribiré tan pronto como me sea posible». Del diario del doctor Seward.
26 de septiembre. Verdaderamente no hay cosa que sea definitiva. No ha pasado una semana desde que dije finis y aquí estoy comenzando de nuevo, o más bien continuando mi antiguo registro. Hasta esta tarde no tenía ningún motivo para pensar en lo que estoy haciendo. Renfield se había vuelto, contra todos los pronósticos, tan cuerdo como siempre. Ya estaba muy adelantado en su negocio de las moscas y había comenzado en la línea de las arañas, de tal manera que no me había causado ninguna molestia. Recibí una carta de Arthur escrita el domingo y por el contenido de ella me parece que lo está soportando muy bien. Quincy Morris está con él y eso le ayuda mucho, pues él mismo es una burbujeante fuente de buen humor. Quincy también me escribió una línea y por él sé que Arthur está recobrando algo de su antigua animación. Por lo que respecta a ellos, pues, mi mente está tranquila. En cuanto a mí mismo, me estaba acomodando en el trabajo con el entusiasmo que solía tener por él, por lo que bien pude haber dicho que la herida causada por la desaparición de la pobre Lucy había comenzado a cicatrizar. Sin embargo, todo se ha vuelto a abrir nuevamente, y cómo irá a terminar es cosa que solo Dios sabe. Tengo la vaga impresión de que Van Helsing también cree que sabe algo, pero no deja entrever más que lo suficiente para estimular la curiosidad. Ayer fue a Exeter y se quedó allí por la noche. Regresó hoy y casi saltó a mi cuarto como a las 5:30, poniendo en mis manos la Gaceta de Westminster, de anoche. ¿Qué piensa usted de eso?, me preguntó, mientras se retiraba y se cruzaba los brazos. Miré el periódico, pues realmente no sabía qué me quería decir. Pero él me lo quitó y señaló unos párrafos acerca de algunos niños que habían sido traídos con engaños en Hampstead. La noticia no me dio a entender mucho, hasta que llegué a un pasaje donde describía pequeñas heridas de puntos en sus gargantas. Una idea me pasó por la mente, y alcé la vista. Bien, dijo él, son como las de la pobre Lucy. ¿Y qué saca en conclusión de ello? Simplemente que hay alguna causa común. Aquello que la hirió a ella los ha herido a ellos. No comprendí del todo su respuesta. Eso es verdad indirectamente, pero no directamente. ¿Qué quiere decir con eso, profesor?, le pregunté yo. Estaba un tanto inclinado a tomar en broma su seriedad, pues, después de todo, 4 días de descanso y libertad de la ansiedad horripilante y agotadora le ayudan a uno a recobrar el buen ánimo. Pero cuando vi su cara me ensombrecí. Nunca, ni siquiera en medio de nuestra desesperación por la pobre Lucy, había puesto expresión tan seria. ¿Cómo?, le dije yo. No puedo aventurar opiniones, no sé qué pensar y no tengo ningún dato sobre el que fundar una conjetura. ¿Quiere usted decirme, amigo John, que usted no tiene ninguna sospecha del motivo por el cual murió la pobre Lucy? ¿No la tiene después de todas las pistas dadas, no solo por los hechos, sino también por mí? De postración nerviosa, a consecuencia de una gran pérdida o desgaste de sangre. ¿Y cómo se perdió o gastó la sangre? Yo moví la cabeza. El maestro se acercó a mí y se sentó a mi lado. Usted es un hombre listo, amigo John, y tiene un ingenio agudo, pero tiene también demasiados prejuicios. No deja usted que sus ojos vean y que sus oídos escuchen. Y lo que está más allá de su vida cotidiana no le interesa. ¿No piensa usted que hay cosas que no puede comprender y que sin embargo existen? ¿Que algunas personas pueden ver cosas y que otras no pueden? Pero hay cosas antiguas y nuevas que no deben ser contempladas por los ojos de los hombres, porque ellos creen o piensan creer en cosas que otros hombres les han dicho. Es error de nuestra ciencia querer explicarlo todo, y si no puede explicarlo, dice que no hay nada que explicar. Pero usted ve alrededor de nosotros que cada día crecen nuevas creencias, que se consideran a sí mismas nuevas, y que sin embargo son las antiguas, que pretenden ser jóvenes como las finas damas en la ópera. Yo supongo que usted no cree en la transferencia corporal, no, ni en la materialización, no, ni en los cuerpos astrales, no, ni en la lectura del pensamiento, no, ni en el hipnotismo. Sí, dije yo, Charcot ha probado esto último bastante bien. Mi maestro sonrió, al tiempo que continuaba. Entonces usted está satisfecho en cuanto a eso, ¿sí? Y por supuesto, entonces usted entiende cómo actúa y puede seguir la mente del gran Charcot. Lástima que ya no viva. Estaba dentro del alma misma del paciente que él trataba, ¿no?
Entonces, amigo John, debo deducir que usted simplemente acepta los hechos y se satisface en dejar completamente en blanco desde la premisa hasta la conclusión, ¿no? Entonces, dígame, pues soy un estudioso del cerebro. ¿Cómo acepta usted el hipnotismo y rechaza la lectura del pensamiento? Permítame decirle, mi amigo, que hay actualmente cosas en las ciencias físicas que hubieran sido consideradas impías por el mismo hombre que descubrió la electricidad, quien a su vez no hace mucho tiempo habría podido ser quemado por hechicero. Siempre hay misterios en la vida. ¿Por qué vivió Matusalén 900 años y el Old Parr 169 y sin embargo esa pobre Lucy, con la sangre de 4 hombres corriéndole en las venas, no pudo vivir ni un día? Pues si hubiera vivido un día más, la habríamos podido salvar. ¿Conoce usted todos los misterios de la vida y de la muerte? ¿Conoce usted toda la anatomía comparada para poder decir por qué las cualidades de los brutos se encuentran en algunos hombres y en otros no? ¿Puede usted decirme por qué, si todas las arañas se mueren pequeñas y rápidamente, por qué esa gran araña vivió durante siglos en la torre de una vieja iglesia española y creció hasta que al descender se podía beber el aceite de todas las lámparas de la iglesia? ¿Puede usted decirme por qué en las Pampas, y en muchos otros lugares existen murciélagos que vienen durante la noche y abren las venas del ganado y los caballos para chuparlos y secarles las venas? ¿Cómo en algunas islas de los mares occidentales hay murciélagos que cuelgan todo el día de los árboles y que los han visto los describen como nueces o vainas gigantescas, y que cuando los marinos duermen sobre cubierta, debido a que está muy caliente, vuelan sobre ellos y entonces en la mañana se encuentran sus cadáveres tan blancos como el de la señorita Lucy? Santo Dios, profesor, dije yo poniéndome en pie. ¿Quiere usted decirme que Lucy fue mordida por un murciélago de esos y que una cosa semejante a esa está aquí en Londres en el siglo XIX? Movió la mano, pidiéndome silencio, y continuó. ¿Puede usted decirme por qué una tortuga vive mucho más tiempo que muchas generaciones de hombres? ¿Por qué el elefante sigue viviendo hasta que ha visto dinastías? ¿Y por qué el loro nunca muere si no es de la mordedura de un gato o un perro u otro accidente? ¿Puede usted decirme por qué en todas las edades y lugares los hombres creen que hay unos hombres que viven si se les permite, es decir, que hay unos hombres y mujeres que no mueren de muerte natural? Todos sabemos, porque la ciencia ha atestiguado el hecho, que algunos sapitos han estado encerrados en formaciones rocosas durante miles de años, en un pequeño agujero que los ha sostenido desde los primeros años del mundo. ¿Puede usted decirme cómo el faquir hindú puede dejarse morir y enterrar y sellar su tumba plantando sobre ella maíz, y que el maíz madure y se corte y desgrane y se siembre y madure y se corte otra vez, y que entonces los hombres vengan y retiren el sello sin romper, y que ahí se encuentre el faquir hindú, no muerto, sino que se levante y camine entre ellos como antes? Y al llegar aquí lo interrumpí. Me estaba descontrolando. De tal manera estaba amontonando en mi mente su lista de todas las excentricidades e imposibilidades posibles que mi imaginación parecía haber cogido fuego. Tuve la vaga idea de que me estaba dando alguna clase de lección, como solía hacerlo hacía algún tiempo en su estudio en Ámsterdam. Pero él solía decirme la cosa de manera que yo pudiera tener el objeto en la mente todo el tiempo. Mas ahora yo estaba sin esta ayuda, y sin embargo lo quería seguir, por lo que dije: Maestro, permítame que sea otra vez su discípulo predilecto. Dígame la tesis para que yo pueda aplicar su conocimiento a medida que usted avanza. De momento voy de un punto a otro como un loco y no como un cuerdo que sigue una idea. Me siento como un novicio dando traspiés a través de un pantano envuelto en la niebla, saltando de un matorral a otro en el esfuerzo ciego de andar sin saber hacia dónde voy. Esa es una buena imagen, me dijo él. Bien, se lo diré a usted. Mi tesis es esta. Yo quiero que usted crea. ¿Que crea qué? Que crea en cosas que no pueden ser. Permítame que lo ilustre. Una vez escuché a un norteamericano que definía la fe de esta manera: es esa facultad que nos permite creer en lo que nosotros sabemos que no es verdad. Por una vez seguí a ese hombre. Él quiso decir que debemos tener la mente abierta y no permitir que un pequeño pedazo de la verdad interrumpa el torrente de la gran verdad, tal como una piedra puede hacer descarrilar a un tren.
Primero obtenemos la pequeña verdad. Bien, la guardamos y la evaluamos, pero al mismo tiempo no debemos permitir que ella misma se crea toda la verdad del universo. Entonces, usted no quiere que alguna convicción previa moleste la receptividad de mi mente en relación con algo muy extraño. ¿Interpreto bien su lección? Ah, usted todavía es mi alumno favorito. Vale la pena enseñarle. Ahora que está deseoso de entender, ha dado el primer paso para entender. ¿Piensa usted que esos pequeños agujeros en las gargantas de los niños fueron hechos por lo mismo que hizo los orificios en la señorita Lucy? Así lo supongo. Se puso en pie y dijo solemnemente: Entonces se equivoca usted. Oh, que así fuera. Pero no lo es. Es mucho peor, mucho, pero mucho peor. En nombre de Dios, profesor Van Helsing, ¿qué es lo que usted quiere decir? Se dejó caer con un gesto de desesperación en una silla y puso sus codos sobre la mesa, cubriéndose el rostro con las manos al hablar. Fueron hechos por la señorita Lucy.